Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión. Carrasquilla 7, 7 miradas diferentes sobre la obra del escritor antioqueño, hecha a partir de 7 invitados especiales, lectores, investigadores de la obra de Tomás Carrasquilla. Esta es la manera como la Universidad de Antioquia Televisión rinde homenaje al insigne escritor colombiano en sus 150 años de nacimiento. Hoy estamos con Juan Luis Mejía, nuestro invitado, rector de la Universidad de AFID y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua. Con él vamos a hablar sobre Carrasquilla y su generación. Juan Luis, bienvenido. Gracias, Pablo. Sí, hablemos un poco entonces del concepto de generación en Carrasquilla. ¿Quiénes lo acompañan? ¿Cuál es su entorno? Sí, Pablo, a ver, a mí me interesa en todo el tema de los procesos culturales que no hay generaciones espontáneas. Para llegar a un personaje como Carrasquilla, yo creo que hay que sondear qué antecedía a Carrasquilla, cuál era el ambiente en donde él se formó, y por eso me interesa mucho ubicar a don Tomás dentro de toda una generación y de todo un movimiento cultural que existía en Antioquia en ese momento. Me interesa mucho ese tránsito de lectores a escritores. Antes de formarse una generación de escritores, debía haber como un sustrato, hay una base cultural que se forma alrededor de bibliotecas, de lectores, de lecturas, de libreros, de correspondencia con editores extranjeros y grupos que en Antioquia y en casi toda América Latina se formaban alrededor de las tertulias literarias. Y entonces a mí eso es lo que me interesa buscar a don Tomás ubicándolo en la generación del casino literario y posteriormente del casino literario a esa generación que se agrupa alrededor de la biblioteca del tercer piso y luego ya en la generación de él en Medellín y sus relaciones con los intelectuales de Bogotá. Esa idea de Miguel Antonio Caro, que decía que las únicas letras que existían en Antioquia eran las letras de cambio, o sea que eso es falso de alguna manera, es una exageración. Hombre, sí, y eso fue incluso en varios periódicos de la época, yo cito por ahí algunos, se pensaba que el paisa era solo bueno para, como dice un artículo ahí en un periódico, para descuajar montes, para abrir minas, pero la realidad, como yo también lo digo ahí, mientras unos contaban plata, otros contaban cuentos. Yo creo que había se fue formando un grupo de intelectuales. Hay que tener algunos puntos muy interesantes. Uno es Juan José Molina. Hay unos centros culturales en Medellín y en Antioquia, hombre, que a mí me interesa profundizar en ellos. Uno es la marmolería de don Melitón Rodríguez Roldán. Allí se genera un grupo cultural muy interesante, allí se forma Cano, allí están los Márquez, de allí sale la fotografía, la pintura, el grabado, la arquitectura. Hay otros como son el grupo alrededor de Juan José Molina, de la revista La Miscelánea, de su librería, la librería Camolina, y otros grupos como el grupo del casino literario. Me interesa mucho el casino, he estado revisando sus actas, cosas muy interesantes. Uno, ese afán de formar bibliotecas.
Uno de los objetivos del casino es formar una biblioteca de historia hispanoamericana. La otra es, que me parece muy bonito, una de las cláusulas de los estatutos dice que todos los miembros deben pasar una lista de los libros que posee cada uno, con la obligatoriedad de que los tiene que prestar al resto. De rondarlos, de rotar. Entonces me parece que esa es una forma de circulación de ideas y circulación de lecturas, de manera que lo que decía don Miguel Antonio era muy equivocado. Aquí estaban en contacto con las corrientes mundiales de pensamiento. Yo creo que paralelo al comercio internacional que empezaba a hacerse, aquí teníamos un gran valor, que era el oro. El oro permitía era un factor de intercambio comercial muy el más efectivo, y entonces al lado de todas las mercaderías que empezaban a llegar, llegaban también libros, y estábamos al corriente el trabajo de Juan Guillermo Gómez. Me parece que es muy, muy interesante, porque él está sondeando qué leíamos, cuáles eran los editores con los que estábamos conectados, etcétera. De manera que yo pienso que la percepción de don Miguel Antonio era muy errada, y aquí se estaba formando una generación muy interesante. Sí, Juan Luis, en estos días estuve mirando yo sobre la lista de las librerías que hay en Medellín actualmente. Creo que son como 50 librerías. En esa época, fines del siglo XIX, ¿cuántas librerías más o menos había? ¿Eran muchas, eran pocas? ¿De dónde venían los libros? Sí, el mismo Carrasquilla habla de algunas de esas librerías. Yo he hecho alguna investigación sobre eso. Era un poco diferente el concepto del que tenemos hoy. Eran más unas misceláneas, pero tenían, y se llamaban librerías, y vendían libros. Hay algunas importantes. Una, es importante ver, Pablo, que nuestros hombres públicos eran libreros. Es muy desconocida, por ejemplo, la faceta de Rafael Uribe Uribe como librero. En 1884, mientras él publicaba el periódico ese magnífico que él hacía, que se llamaba El Trabajo, aparecen en las publicidades del periódico, aparecen los libros que a él le llegan, porque él era el corresponsal de la librería Camacho Roldán de Bogotá. Es muy interesante hacer el seguimiento de qué tipo de libros traían cada uno, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, en la otra orilla ideológica, Carlos R. Restrepo era también librero. Su famosa librería Restrepo, incluso don Lisandro Ochoa dice que es muy bonito, que cuando a él lo eligen presidente, él le vende a los Escobar la parte de su librería, para él no distraer su función pública con negocios privados. Había otros personajes como don Abraham Moreno, tenía una librería también, la librería católica, y una que fue muy importante, que fue la librería de Juan José Molina, Camolina. Y luego va a haber una que va a ser fundamental, que va a ser la librería del Negro Cano, la famosa tertulia del Negro Cano, pues inmortalizada en el poema de Ciro Mendía. Y es muy interesante hacer un seguimiento a esa continuidad de la librería como epicentro cultural. Incluso es muy bonito porque, por ejemplo, en el año en que muere la librería del Negro Cano, empieza la Continental, empiezan los Vega con su librería, que inicialmente pues se iba a llamar Librería Universal, pero parece que ya el Universo estaba registrado como marca aquí por el famoso Almacén Universal de los Santa María. Claro. Entonces tuvieron que cambiar el nombre por Continental. Pero yo creo que ese es un trabajo que nos falta hacer en Medellín, Pablo, la librería como epicentro cultural y divulgador de ideas y divulgador de las corrientes mundiales de pensamiento. Yo creo que temas como la librería Aguirre fue un epicentro cultural fundamental en Medellín, la Pluma de Oro, etcétera. Yo creo que nos falta hacer ese trabajo. ¿Y al lado de esas librerías había un movimiento editorial o los libros se editaban en Bogotá? No, había unas pequeñas editoriales, imprentas más que editoriales, muy asociadas a veces con los periódicos, pero luego va a jugar un papel fundamental Bedú. Bedú va a hacer también nos falta hacer un trabajo sobre lo que significó el papel de los Bedú como
tanto como divulgadores a través de Bemogú como impresores y editores de libros. Y ese es otro tema que nos falta hacer en Medellín. ¿Cuál fue el impacto de esas editoriales, sobre todo la editorial Bedú, algunas editoriales escolares, Voluntad, que luego se va para Bogotá? Y algún día hablamos o hacemos un programa, Pablo, hace 40 años se fundó en Medellín, exactamente en este mes de octubre, La Oveja Negra, y esas editoriales que promovieron las ideas de izquierda inicialmente en Colombia, La Carreta, etcétera, que han desaparecido. Si no fuera por las editoriales universitarias hoy, el mundo editorial en la ciudad sería muy pobre. Ese es un tema como para explorar y para hablar. Sí. Juan Luis, el Casino Literario, que es donde surge, digamos, Carrasquilla Lector, Carrasquilla Escritor. Sí, el Casino se funda hacia 1887, es un grupo incluso es muy interesante. Yo creí que tenía relación porque hubo un casino literario desde Angostura, pero resulta que es para oponerse a la moda de los clubes sociales. Recordemos que en ese momento hay una gran euforia, que todos estos señoritos que empiezan a llegar de Europa montan los clubes sociales que van a jugar un papel muy importante en la construcción de la sociedad de fines del siglo XIX. Hubo una cantidad de clubes, el Club de la Varita, el Club de los 13, el Club Brelan, el Club de la Matemora, que era muy interesante porque decía que la única moral que quedaba en Colombia era la Matemora. Que luego se asocian y se vuelven el Club Unión. Bueno, entonces, como contraposición, como a esa, dijéramos, actividad un poco light, un poco social, se funda el Casino Literario para fomentar la lectura, la sana lectura, el solaz, la circulación de ideas y obligar a las personas a escribir. Era muy interesante porque cada uno de los miembros para ingresar tenía que escribir una pieza literaria, podía ser un pequeño ensayo, un cuento, poesía. Por eso para Carrasquilla ingresar escribe Simón el Vago, que es muy interesante esa faceta de Carrasquilla, que Carrasquilla casi toda o buena parte de su obra es escrita un poco aguijoneado por situaciones externas. Entonces él empieza a escribir y su primer cuento conocido es Para poder ingresar al casino. Luego escribe Frutos de mi tierra por una apuesta que se hace en el casino. La Marquesa la escribe muy casi por las circunstancias de Pepe Mexía, que es el que le recoge la documentación y todo para que escriba la Marquesa, y luego la familia también lo presiona para que escriba sus memorias, que va a ser su última gran obra. Hace tiempos. Hace tiempos, bueno. Pero entonces volvamos al casino. Entonces en el casino cada miembro se reunían religiosamente, las actas son rigurosas todos los jueves a las 7 de la noche, inicialmente en la casa de su fundador, el señor Restrepo, y luego se reunían en la sede de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Quien no asistía tenía que pagar una multa, quien tenía que escribir y leer y no lo hacía, tenía que pagar una multa, quien leía pero llevaba la obra en borrador tenía que pagar una multa, porque las obras se iban acumulando en una antología que luego fue publicada. Por eso salió Simón el Vago en 1991 en una publicación del casino. ¿Cuántos eran más o menos? Inicialmente máximo eran 12, los estatutos decían que no podían ser más de 12, por eso había miembros de número y miembros correspondientes. Realmente Carrasquilla fue miembro correspondiente y, según he revisado en las salas, en las actas solo asistió a 2 de las sesiones.
porque él seguía viviendo en Santo Domingo. Hay una figura que me interesa mucho, Pablo, que rescatemos, que se llama Joaquín Yepes. Joaquín Yepes es uno de los miembros fundadores del casino, pero en 1889 en las actas aparece que se retira del casino porque se va a residenciar fuera de Medellín, que se va a vivir a Santo Domingo. Entonces yo creo que Joaquín Yepes es el eslabón entre el casino literario, la tertulia literaria que se funda en Santo Domingo y que va a dar origen a la biblioteca del tercer piso. De manera que me parece interesante que sondeemos. ¿Te acuerdas luego la famosa carta a Joaquín Yepes y eso? De manera que me parece que es un personaje de esos que tenemos que rescatar. Sí, los escritores que acompañan a Tomás Carrasquilla en Santo Domingo, Saturnino Restrepo, por ejemplo, ahora con el señor Yepes, ¿quiénes son ese grupo de personas que lo estimulan, con quien él comparte lecturas? Ante todo, Francisco de Paula Rendón. Yo creo que ese es su alma gemela. Eso es muy interesante en Antioquia, encontrar a veces, por ejemplo, en pintura, Francisco Antonio Cano tiene un alma gemela que es Horacio Marino Rodríguez, y yo creo que el alma gemela de Carrasquilla es Francisco de Paula Rendón. Yo creo que es un personaje de esos también que tenemos que profundizar sobre él. Vienen a estudiar juntos a Medellín, luego se vuelven y se radican en Santo Domingo. ¿En Bogotá no están juntos? No. Él va a ser siempre el notario de Santo Domingo, un hombre de una gran cultura, pero afincado siempre en Santo Domingo. Y en ese grupo del tercer piso hay figuras importantísimas, hombre, don Ricardo Lano, que es una persona no solamente escritor, la universidad ha publicado sus memorias, que son muy interesantes, los Piedrahíta, Justiniano Macía, de manera que hay todo un grupo que luego va a salir una persona como el doctor Miguel Moreno Jaramillo, el gran jurista, de manera que lo que ocurrió en Santo Domingo es una cosa muy rara, Pablo, es una población tan pequeña, hoy prácticamente nadie de Medellín ha visitado Santo Domingo, y sin embargo ese movimiento intelectual, ¿qué pasó en Santo Domingo para que surgieran figuras de ese tamaño? Sí. Entre estos contemporáneos de Carrasquilla hay algunos críticos fuertes ante la obra de Carrasquilla, es decir, sus amigos, porque yo recuerdo que Mariano Montoya, por ejemplo, habla muy fuerte cuando aparece Frutos, por la crudeza, digamos, de ese retrato que hace Tomás Carrasquilla. Hombre, hay sobre todo, y eso es muy interesante, no hay unanimidad y hay polémicas muy grandes. A ver, a mí me interesa mucho una cosa. Carrasquilla era lo que llamaban en Bogotá un filipichín y lo que llamábamos aquí un pepito. Eran estas personas muy influenciadas pues en todo este modelo civilizatorio, a la moda francesa. La descripción que hace Antonio José Restrepo de Carrasquilla como estudiante en la Universidad de Antioquia es patética, ¿no? Que a él no le preocupaba y no vestirse bien, con unas chaquetas de cuadros, no sé qué, con el cuello en acordeón, que no le interesaba sino montar a caballo, vestirse a la moda francesa, etcétera. Y a mí me interesa mucho por qué un personaje de estos, en su exterior tan afrancesado, al momento de asumir el acto literario, escoge el lenguaje popular. Eso, porque la moda era escribir a lo francés, a la francesa, ¿no es cierto? Y entonces esa es una de las críticas, ¿no es cierto? Porque muchos de esos que se sienten pues de avanzada, hay que escribir a lo francés y hay que escribir a la moda francesa. Y esa es una de las críticas pues que se hace, y sobre todo desde las esferas bogotanas dice, eso es un lenguaje incomprensible, eso es un lenguaje pues de esos paisas allá de las minas, que eso no tiene sentido hoy escribir en esa forma. Pero el gran valor de Carrasquilla es que rescata precisamente ese lenguaje profundo, esa literatura oral profunda de Antioquia que se va formando durante 3 siglos,
es el lenguaje de la minería, es el lenguaje de una población que ha ido mezclándose de la influencia negra, la influencia indígena, la influencia blanca, y ha ido formando un lenguaje propio, y eso es lo que me parece tan importante. Y las otras críticas vienen ya desde ya de una parte no solamente del lenguaje, sino un poco moral. Les molesta que Carrasquilla sea tan duro, tan crítico de esta sociedad. Y es que Carrasquilla, cuando asume la literatura urbana, es implacable con esta sociedad, ¿no? Que sacrifica buena parte de sus valores con el fin de ascender socialmente o de obtener riqueza, que es el caso de Frutos de mi tierra, ¿no? Y es también la otra cara de la moneda, que muchos siguen llamándolo costumbrista, cuando él no estaba haciendo cuadros de costumbres. Él estaba buceando en la profundidad de la mezquindad del alma de los seres humanos. Él estaba entrando a lo profundo de los seres humanos, y por eso es una literatura moderna. Y por eso yo creo que quienes no han leído a Carrasquilla los que lo siguen llamando costumbrista. De manera que yo creo que son esas tres miradas las que generan una visión crítica desde el primer momento a Carrasquilla. Incluso había el temor y había el rumor en Medellín de que Carrasquilla tenía una novela secreta donde estaban todos los personajes de Medellín, en donde él los desnudaba completamente, y entonces había un gran temor que ya va a salir la novela de Carrasquilla. Incluso él en la autobiografía tiene que desmentir: eso es falso, yo no he escrito ni pretendo escribir una novela sobre eso. Lo que pasa es que yo tengo que ser honesto al describir al ser humano tal cual es. Es muy curioso ese fenómeno de cómo se recepciona la obra de Carrasquilla, porque por una parte hay unos que ven en esa obra una crítica contundente a la sociedad, y hay otros que ven a un escritor conservador, un escritor, digamos, inofensivo. Y por otro lado, que es muy interesante lo que acabas de decir, todavía hay sectores en Colombia, literarios, académicos, que creen que Carrasquilla es incomprensible fuera de Antioquia. Sí. Sí, es un fenómeno muy particular el que produce Carrasquilla. Sí. Ve, yo tengo una cosa. Primero, en nuestro medio, yo creo que para no tenerlos que leer, volvimos anécdota a nuestros grandes escritores. Y entonces volvimos anécdota a Carrasquilla, y volvimos anécdota a Fernando González, y volvimos anécdota a Manuel Mejía Vallejo. Y entonces cuando se habla de Manuel o se habla de Manuel, entonces sí, es el recuerdo de las rumbas con Manuel y las grandes trasnochadas con Manuel, y de don Tomás también era lo mismo, ¿no? Era la anécdota de lo que dijo en el Café La Bastilla, de que hacía honor a su nombre, de Tomás, entonces que el aguardientico de mi Dios y la cervecita de la Virgen. Pero lo volvimos anécdota para no tenerlos que leer, y para no tenerlos que leer, y sobre todo vernos en ese espejo, que es un espejo que no es favorable a esta sociedad. Ni don Tomás, ni don Manuel, ni don Fernando González fueron condescendientes con esta sociedad, sino que por el contrario la desnudaron. Y yo creo que por eso la crítica se ha desviado, o más que la crítica, la apreciación sobre ellos se ha desviado es hacia la anécdota y no hacia el análisis profundo de su obra. A mí me parece que y como lo pudimos ver, hombre, Pablo, en el encuentro que tuvimos la semana pasada, el universo de Carrasquilla sigue siendo un universo por explorar en muchos aspectos y en muchos factores. A mí me quedó esa sensación que 2 días enteros, desde muy distintas ópticas, mirando a Carrasquilla, y la sensación que me queda es que, si bien hay unas lecturas muy interesantes, todavía hay grandes momentos del opus literario de Carrasquilla que nos falta por analizar y por leer.
Bueno, Juan Luis, muchas gracias por tus palabras. Ha sido muy interesante este recorrido por la época, por los contemporáneos, por el movimiento cultural y literario que le correspondió a Tomás Carrasquilla. La Universidad de Antioquia Televisión rinde homenaje así al gran escritor colombiano Tomás Carrasquilla en sus 150 años de nacimiento.